Como que la lluvia trae algo rico, ¿no? Como que entras así como en modo paz automático, en modo avión ahí, que puede ser recargado más rápido. No sé si sabías, pero si tú pones tu celular en modo avión y lo conectas, se recarga más rápido, y pareciera que así sucede con la lluvia. Como que entramos en paz, hay frescura, se siente, aunque se sienta humedad, los aires acondicionados refrescan mejor, ¿no? Eso es la idea que yo tengo, como que hay una especie de condensación diferente y empiezan a refrescar mejor, así que le subes ahí a los grados, ¿no? Al 25 hasta el 26, aunque sigue haciendo humedad. Y creo que los cambios aún en la vida son buenos y siempre serán buenos. Lo difícil es que nuestra mente se impone a algo. Nuestra mente y nuestra vida tiende a buscar lo cómodo y a acostumbrarse a algo, pero Dios, que es un Dios creador por naturaleza, y si tú conoces a alguien creador, ese es Dios. Si tú conoces al mejor creativo de Hermosillo y a lo mejor te ha hecho algunos trabajos de creatividad, algún experto en producción tan creativo que tú hablas con él y se están viniendo las ideas, Dios dio esa mente a esa persona. Por lo tanto, Dios es un Dios creador. Él está haciendo todos los días cosas nuevas, está cambiando. Desea que tú y yo no entremos en una rutina, ni en una tradición, ni en nada religioso que se le parezca. Así que la iglesia, familia, tiene que ser estas personas que es tú y yo, siempre con una sonrisa, cambiando, que nada nos identifique con tradición o religiosidad, sino que siempre hay algo nuevo. Mira, algo, traes un look nuevo ahora, te peinaste distinto, ahora la pelonera que se te veía atrás, ahora no se te ve. Y ahora te lo cortaste todo el cabello, te pintaste el cabello, algo te hiciste en la barba, algo te hiciste en la cara. ¿Qué te hiciste? No es liposucción, por favor. Pero que eso sea la iglesia, es mi oración, nuestra oración, que sea tu oración también, y que nunca puedas identificar la iglesia, que cuando tú vengas a Casa Norte hay algo diferente, cada en sus sillas estén diferentes, otras sillas, las personas diferentes en su relación, creciendo, mejorando. Este es el corazón de Dios y eso lo identifica. Así que eso somos tu iglesia, y Dios siempre estará presionándote, ojo con esto, Dios siempre estará presionándote a salir de la comodidad, más cuando sabe que tú y yo estamos necesitando un cambio. ¿Para qué? Porque su corazón desea que crezcamos. Su corazón desea que vayamos a más, que podamos vivir la fe y la fidelidad de Dios, no solo en el pasado, sino en nuestro presente, y que siempre estemos apuntando hacia adelante. Así que quiero leerlo desde Hebreos 11, capítulo 11, verso 1. Lo conoces de memoria probablemente si ya tienes tiempo asistiendo a la iglesia, o por lo menos lo has leído o escuchado en algún par de ocasiones. Y dice así, hablando acerca de la fe, y es solo una introducción. El tema de hoy yo lo llamé terminando con la sequía. Digan conmigo, terminando con la sequía. Y terminar con la sequía tiene que ver con lluvia, tiene que ver con que venga el agua, tiene que ver con que atendamos las zonas importantes y que podamos estar presentes y atentos a la lluvia que viene. Y dice Hebreos 11, ahora bien, la fe, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Otra vez, más lento. Ahora bien, la fe, que es la base de tu vida y mi vida como seguidores de Jesús, es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, ¿ok? Es saber que vamos a recibir lo que Dios dijo que vas a recibir. Si Él dijo que vas a recibir una bendición, vas a recibirla. Si Él dijo que te va a corregir y te van a guiar cuando te portas mal, te van a guiar también, porque es un Dios de promesas. Y si fe es tener la certeza, entonces tú y yo somos llamados a crecer en la certeza, ¿ok? Tú y yo somos llamados a no solo quedarnos estancados en una vida cristiana, sino que
cada vez nuestra vida puede apuntar a una certeza, aunque cada vez esa certeza esté más lejana, ¿ok? Es decir, si Dios dijo que va a hacer algo en tu vida y que está escrito en la Biblia, es porque Él lo va a cumplir, pero Él quiere que cada vez más tú estés lleno de confianza acerca de lo que Él prometió. ¿Está bien? Ese es el objetivo de tu vida, que tú puedas crecer en la confianza en el Dios Todopoderoso. Y si vamos leyendo el capítulo, ahí habla acerca de algunos héroes de la fe, entre ellos Abraham. Y el capítulo 1, verso 11, habla acerca de él y dice algo como: por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y aún de la misma Sara, su esposa que era estéril, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Abraham, este gran hombre de fe, pero también con tantas dificultades en la vida, que no siempre vivió en la promesa y viendo la fe obrar. Muchas veces dudó y esta era una de ellas, pero decidió creer en la promesa. Imagínate una generación que solo escuchaba a Dios eventualmente, pero que no había nada escrito acerca de Él. Decidió creer a ese Dios invisible, un poco más lejano de lo que tú y yo podemos disfrutar ahora que vino Cristo Jesús. Decidió creer. ¿Cuánto más tú y yo somos llamados a creerle a Cristo Jesús? Y muchos sabrán esa historia, pero estaban viviendo un largo tiempo de esterilidad, de sequía, quiero hablarlo así, de sequía en esa área de su vida, de que deseaban hijos y aún la tradición decía que si tú o tu esposa no podía tener hijos, entonces había algo que Dios estaba deteniendo ahí, había traído juicio a la familia. Entonces, que Sara no tuviera hijos era como sentirse condenada a algo, pero Dios vino a hacer una promesa. Y él dijo: si yo te lo prometo, yo lo voy a cumplir. Abraham se ve a sí mismo con casi 100 años, ve a Sara estéril con 90 años, 10 de diferencia. Bueno, no muy comúnmente lo ves ahora, 10 años de diferencia entre esposo y esposa, pero decidieron creer a Dios. Y Dios al final de cuentas cumplió su promesa, y tal vez conoces la historia y te invito a leerla ahí en Génesis. Abraham tuvo una fe atrevida para creer que podrían tener un bebé en la vejez, y la promesa de Dios se cumplió. Y a lo mejor tú hoy estás aquí. Ayer festejamos a mi suegra. Suegra, feliz cumpleaños otra vez. Todavía no los cumples el siguiente domingo, pero aún siendo adultos, Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? No sé si tú pasas de los 50 años, pero ya si pasas de los 50 ya eres adulto. Yo casi estoy para allá, todavía no soy un adulto, soy un joven. Pero de los 48 en adelante ya eres adulto. Y aún en esa temporada, por más complicada que pudiera ser, de dolores, de achaques, de que ya no es la misma, Dios sigue teniendo promesas para tu vida. Yo quiero animarte como iglesia a creer en sus promesas. Vamos a apuntar hacia allá, pero para Dios cumplir sus promesas tiene que haber cosas incómodas. Digan conmigo: cosas incómodas. Cambios en la vida. Cambios en la vida. Y hablando de sequías, hay una de las sequías más conocidas en el Antiguo Testamento, y probablemente también lo hayas leído muchas veces. Es una sequía que sucedió en el tiempo de Elías, cuando era el profeta de Israel. Y en ese tiempo Dios estaba trayendo cambios, estaba promoviendo o impulsando al pueblo al arrepentimiento. El pueblo se había ido y se había desviado a buscar otros dioses. Dios había hablado al pueblo de Israel y les dijo: hey, pueblo de Israel, yo soy tu Dios, yo te voy a sostener, yo te doy tantas promesas. Está llena la Biblia de promesas, pero aún las otras también promesas es que si tú no andas en mis caminos, no me sigues a mí, entonces vendrán cosas que yo no deseo para ti, porque estás yendo en contra de mí, y yo soy Dios celoso. Y entonces el pueblo, ¿qué crees? Empezó a desviarse, empezó
empezó a abrazar o a tener o a atesorar ídolos, otras cosas que iban en contra del único Dios verdadero. Se unieron a otros pueblos, empezaron a creer en esos dioses de otros pueblos, y ahí Dios estaba trayendo juicio al pueblo. Y no voy a leer así toda la historia, pero algunas partes sí. Y Dios detuvo la lluvia. Dios detuvo la bendición. No sé si sabías, pero la lluvia es producida tal vez por la naturaleza, pero si Dios desea que llueva, va a llover. Y aunque todas las condiciones se den, si Dios dice que no, la lluvia no sucede. Así como un nacimiento, Dios da la vida, y aunque toda la historia o la reproducción humana dice que la naturaleza es que haya un contacto entre el hombre y la mujer y después salga un producto que es el bebé, pero si Dios decide que no nace, ese bebé no nace. Eso le pertenece a Dios. Cosas sobrenaturales le pertenecen a Dios, cosas que no podemos controlar nosotros. Entonces está el pueblo de Israel casi 3 años y medio sin agua. Empieza la sequía, empiezan a batallar, empiezan a pedir agua. Había un profeta que era la voz de Dios en ese tiempo, era Elías, y esto se parece mucho a nuestros tiempos. Yo lo leía y reflexionaba un poco cómo en nuestros tiempos, en estos años, en los 2025, ha habido sequía en el pueblo de Dios. Hemos estado viviendo temporadas de necesidad. Aún nuestros hijos que crecieron en el evangelio cerca de donde había lluvia, hoy están padeciendo sequía. Nuestro pueblo en lo natural, Hermosillo, en el pasado, que cada 24 de junio era de rigor que lloviera y era impresionante. Yo me asustaba de niño porque mi mamá me decía que el 24 de junio iba a llover y el 24 amanecía nublado y llovía, y yo decía, wow, ¿cómo puede ser eso? Pero era la promesa de Dios cumpliéndose, pero en cierto momento esa promesa se detuvo. Y creo que mucho de lo natural tiene que ver con lo que está sucediendo en lo espiritual. Oramos por lluvia, oramos por más, no sé, equipatas y que vengan, y la lluvia tardía, y el pueblo de Dios está orando. Pero hay cosas importantes que atender antes de que la lluvia venga. Si la lluvia viniera y los canales no están desasolvados, entonces puede producir destrozos en la ciudad, como hemos estado viendo en algunos estados de Estados Unidos. Hemos visto en Chihuahua también que se adelantó la lluvia y provocó derrumbes, destrucción, pérdidas materiales graves, y en Texas, a raíz de algunas cosas y situaciones del gobierno, también se vino la lluvia y arrasó. Y estamos viendo cómo, si no estamos preparados para la lluvia, entonces la lluvia no va a ser una bendición precisamente. Y el pueblo estaba pasando, como les digo, por cambios. La nación de Israel pidiéndole a Dios agua, pero había algo que estaba estorbando y que necesitaba ser quitado, y eran ídolos. Era necesario que antes de que los ídolos fueran removidos, era necesario que el pueblo levantara el altar de adoración que había estado destruido. Y empieza la historia y está, no sé si se acuerdan, pero hay una especie como de competencia. Dios le habla a Elías a ser el pionero, el que hable al pueblo. A través de él Dios va a obrar, y empieza a ser como una competencia entre los ídolos, que eran muchos, los profetas de Baal, que estaban induciendo al pueblo a adorar a otras cosas que no era Dios. Así como algo como nuestra cultura, que cada vez a través de TikTok, de Facebook en menos proporción, a través de YouTube, de redes sociales, nos bombardean acerca de cosas que cada vez se alejan más de Dios. Oye, entre más trabajes, más vas a tener. El domingo levántate y corre y ve al gimnasio, es la oportunidad. Oye, si no habías estudiado, ahora hay la oportunidad de estudiar en domingo, en línea, 6 horas. Y todo eso te va desviando de aquello que es importante, de aquello que Dios había dicho: esto no se mueve, esto quiero que lo tengas ahí, quiero ser yo la prioridad. Pero hay tantas cosas. Ahora tienes likes
semana, no tenías antes, vete de vacaciones todos los domingos y fines de semana. Y Dios no está peleado con nuestras vacaciones. Y lo voy a decir siempre, al contrario, promovemos vacaciones. Pero me voy a preparar un fin de semana para irme al otro de vacaciones y luego regreso y descanso de esas vacaciones y ya ni siquiera busco a Dios. Y eso es lo peligroso. Dios desea que sigamos y volvamos a atender lo importante. Entonces está esta competencia, van a determinar quién es el verdadero Dios, y todos los profetas, el Dios Baal es el Dios verdadero, y si ese Dios verdadero iba a consumir un sacrificio que se iba a presentar en el altar, entonces él iba a ser el Dios de toda la nación. Pero si el Dios de Israel, Yahweh por sus siglas, que no se conoce su nombre, consumía ese sacrificio, entonces él iba a ser el Dios principal, o el único Dios, el más venerado y el más adorado. Entonces están ahí en ese tipo competencia, Elías burlándose de los profetas, les dijo: hey, inicien ustedes, pónganse a brincar, a adorar ahí a su Dios Baal, grítenle, háganle cariños, tírenle besos, atiéndanlo, ríndanle sacrificio, hagan todo lo que tengan que hacer. Y si él vemos descender su gloria, entonces él va a ser el Dios de Israel. Y ahí están los profetas de Baal. ¿Y sabes qué? No sucedió nada. Esos profetas y sus ídolos no fueron suficientes para satisfacer la necesidad. Esos profetas e ídolos no fueron suficientes para cubrir la necesidad del hombre. Esos profetas no pudieron descender con poder cuando se les necesitaba. Esos profetas fueron profetas e ídolos falsos. Pero aquí viene Elías. Se presenta Elías, y quiero leerlo desde Primera de Reyes, el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, y desde el 30 vamos a ver algunos versículos. Y dice así: entonces Elías dijo a todo el pueblo, cuando a él le toca: acérquense a mí. Y así lo hicieron. Imagínate todo el pueblo ahí acercándose con Elías, y él está a punto de hacer algo, una oración que lo va a cambiar todo. Y dice: y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Y no sé si tú sabías, pero el altar era el lugar donde depositabas tus sacrificios, donde depositabas aquello que iba a lavar las culpas por esa temporada, y era un reflejo de rendirle a Dios nuestra vida. El altar representaba adoración. El altar representaba decirle a Dios: dependemos de ti. Y curiosamente estaba en ruinas. No había un altar en ese tiempo porque el pueblo se desvió. La adoración, pues nadie atendía nada, no había lugares para ello. Y dice que Elías lo reparó. Elías dedicó tiempo, y luego dice: luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 2 seas de semillas, es decir, como algunos 15 litros más o menos, de 11 a 15 litros. Escarbaron una zanja, le echaron 15 litros de agua ahí por los lados, colocó la leña, descuartizó al novillo que era el del sacrificio, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo. 2 veces llenaron cántaros, lo vaciaron sobre la leña, y no sé si tú sabías, pero si la leña está mojada no prende, ¿no? Entonces dice: aún así, échenle agua. Y luego terminan de vaciarlo y dice: ¿por qué no agarran más agua y le ponen otra vez? Y luego van y le ponen otros. Está loco Elías, ¿qué está pasando? Nunca sucede esto, no sabe lo que está haciendo. Y me imagino pues que obedecían, pero por ahí murmuraban en contra. Y dice: háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros.
el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. ¿Te imaginas esa escena? ¿Se la pueden imaginar? Está el altar del sacrificio hecho de piedras con el novillo arriba, la leña por prender el fuego, pero el fuego no iba a ser prendido sino con el Dios, que era Dios, iba a prender el fuego, iba a derramar fuego para consumir el sacrificio. Entonces imagínate todo mojado alrededor, todo estaba mojado alrededor, casi imposible. Y luego en el 37, versos 37, aquí está Elías y dice: respóndeme, Señor. Para esto los otros habían brincado, se habían arrodillado, se habían cortado y habían estado grite y grite por toda una tarde. Entonces Elías solo se paró y dice: Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Imagínate esa obra tan impresionante del Dios Todopoderoso al cual tú y yo servimos. Y en cuanto eso sucede, cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Imagínate ver esa escena impresionante y cómo no arrodillarse y decir: el Señor es Dios, no es Baal ni sus profetas, tú eres Dios. Y empieza una adoración impresionante ahí en medio de todo ese pueblo. Y se postraron y exclamaron: el Señor es Dios. Luego en el 40 dice: luego Elías ordenó: agarren a los profetas de Baal. Y todos corrieron, agarraron a los profetas, que eran una multitud de profetas, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo, un arroyo que estaba cerca, y ahí los ejecutó. ¡Qué impresionante! ¿No te impresiona? Es como un grito, todo el pueblo agarrando a los profetas. Me imagino las manifestaciones de la Ciudad de México: agarren a los de la CTM. Y un rollo tumbando puertas y todo. Y dice que en ese mismo momento, cuando la gloria de Dios cae, Elías ordena que esos profetas sean ejecutados. Y hay algunos puntos a considerar en esta escena tan así representativa. Primero, Elías construyó el altar, el lugar de adoración, para que la lluvia de Dios venga. Y más adelante se trataba de que Dios iba a enviar lluvia, y el pueblo necesitaba la lluvia de Dios sobre ellos para producir fruto. Pero antes tenía que haber un altar que fuera restaurado, el altar de tu comunión y de mi comunión con Dios, el altar del sacrificio. Hoy en día ya no hacemos sacrificios, es muy raro. Tiene que convenirnos para hacer un sacrificio. Estoy llenito, necesito bajar porque voy a ir a la boda de mi sobrina y necesito adelgazar porque no me va a quedar el traje. No quiero gastar 2,000 pesos, prefiero gastar 2,000 en el gimnasio o limitarme a comer. Pero empezamos a hacer sacrificios, pero en ese tiempo no había sacrificios. Es decir, los sacrificios que Dios había hablado ya no estaban sucediendo. Ya la iglesia, ya las personas no iban a la iglesia, ya no orábamos, ya la Biblia estaba perdida, ya la relación con los demás ya no sucedía. Aquellas invitaciones al final de la iglesia: hey, te invito a mi casa, vamos a platicar de tus hijos, de mis hijos, comamos juntos, ya no sucedía. Los sacrificios ya no estaban sucediendo. Y Dios le dijo, porque aún Dios sabe que necesitamos lluvia en nuestras vidas, y Él conoce nuestras necesidades antes de que se las externemos. Pero Él le dijo: necesitas primero restaurar el lugar de adoración, restaurar ese lugar donde yo voy a encontrarme con ustedes, donde yo voy a perdonar sus pecados, donde yo voy a acercarme y voy a abrazar a tu familia, donde yo voy a ser Dios otra vez, porque al seguir a ídolos se han perdido de mí, se han desviado de mi propósito. Y creo que si está escrito ahí desde hace tantos años es porque tiene aplicación
constantemente en nuestras vidas. Y quiero invitarte, iglesia, a poder abrir tus oídos hoy y escuchar lo que Dios quiere traer. Él desea que tú y yo restauremos el lugar de sacrificio, que tú y yo otra vez volvamos a darle valor a lo que realmente es importante. Decían que cuando uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos estaba agonizando en el hospital, alguien se acerca ahí y le dice: ¿quisieras algunas últimas palabras? ¿O quisieras agradecer algo? ¿O quisieras hablar con alguien? Y él dice nada más, dice: lo único que quisiera es haber tenido más tiempo con mis hijos, haber disfrutado a mi hija cuando nació, y por culpa de los negocios nunca pude hacerlo. Y hoy ya no puedo hacerlo, ella está grande y yo estoy a punto de morir. Pero debí haber tenido tiempo para mi familia. Él no dijo: debí haber hecho más negocios, debí haberme conectado con los hombres más poderosos del mundo, debí haber invertido más en la bolsa de valores. No, había algo importante, y curiosamente eso algo importante que él reconoció es a lo que Dios le da importancia en la vida. No es a tus negocios ni tu trabajo. Él ha prometido bendecirte, es su promesa y lo va a hacer, pero a veces necesita recordarnos que ese no es el altar al cual tú y yo debemos sacrificar. El altar al cual tú y yo debemos de sacrificar es en su presencia, buscarlo a Él otra vez. Iglesia, ¿qué pasaría si tú y yo nos ponemos de acuerdo otra vez en buscar al Señor? Levantarnos temprano y llamarte y decirte: oye, ¿estás ahí parado? ¿Estás viendo el cielo? ¿Estás viendo cómo las nubes se juntan? ¿Estás viendo al Señor ahí? Oye, ¿estás orando el diario pan? Viene buenísimo Dios hablando a Timoteo. Hey, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti y que fue impuesto por Dios a tu vida a través de la imposición de manos. Y estás leyéndolo: sí, estoy orando que Dios me regrese el fuego, la pasión para servirlo y amarlo con todo el corazón. Pero creo que se ha perdido. Creo que se ha perdido, y Dios desea recordarte lo importante. Dios no necesita sacrificios. Él ya dio a su Hijo como sacrificio, pero Él desea sacrificios vivos como seguidores, vidas personales rendidas al Señor cada día en ese altar de adoración, reconociendo que Él es Dios, y descansar, como decía Abraham, en sus brazos, darte por vencido y saber que Él es Dios sobre tu vida y encontrarlo en intimidad. Y cuando Elías oró y cayó fuego del cielo, ¿se acuerdan? Consumió todo ese lugar lleno de agua, inundado. Estaba ahí el pueblo viendo todo, gritando, se arrodillan. Entonces van por los ídolos. Y los ídolos en nuestro tiempo han robado la esencia del evangelio en nuestras vidas. Hemos creído que por la bendición que Dios prometió, hoy estamos decididos a seguir a los ídolos que no es la promesa. Los ídolos actuales, como el trabajo, como los proyectos, como la vida personal, el que yo sea mi mejor versión de la vida, cuando la única mejor versión la puede rescatar Dios del ser humano. Por más que tú y yo nos esforcemos y cambiemos, no tendremos la mejor versión, porque la única versión la da el Espíritu Santo, la versión que el Padre ama. Y eso sí, dale un aplauso a Dios. Y esos ídolos tienen que caer. A veces son nuestros hijos, a veces son nuestros padres, a veces son nuestras posesiones, a veces son la iglesia. A veces es nuestro servicio, nuestro ídolo, a Dios inclusive. A veces es nuestro servicio a la sociedad. A veces es nuestro matrimonio, a veces es nuestro novio, nuestra novia. Y lo primero que Elías
provocó era que el pueblo corriera a ejecutar a esos ídolos. Y quiero preguntar hoy, iglesia, ¿cuál es el ídolo que vas a correr ahorita, terminando esta reunión, este servicio, a ejecutar? ¿Cuál es el ídolo? Y creo que está pasando por tu mente. ¿Cuál es el ídolo que vas a ir a cortarle la cabeza? Porque de eso se trataba una ejecución. Ídolos pueden ser cualquier cosa o persona de la cual dependemos como una fuente principal de recursos, de seguridad o de gozo. Cualquier fuente de la cual dependamos tú y yo, eso es posible que se haya convertido en un ídolo. ¿Y sabes qué? Somos llamados a ejecutarlos. Y también hay personas que piensan que sí, Dios desea hacer algo y cambios en nuestras vidas para algo mayor, algo más grande, y que Dios siempre quiere ser probado para demostrar su poder. No sé si sabías, pero estos momentos han sucedido muchas veces en el pasado y aún en el Nuevo Testamento para probar que Dios sigue siendo Dios. Y a veces nos anima, hey, pruébenme a ver si es cierto que no soy Dios. Hagan todo lo que necesitan hacer a ver si es cierto que no soy Dios. Soy un Dios sobrenatural y puedo hacer cosas sobrenaturales. Soy un Dios de lo imposible y puedo hacer cosas imposibles para ti. ¿Qué es imposible para el ser humano ahorita? ¿Un cáncer? ¿Qué es imposible para ti de no tener nada, tener una casa y un auto? ¿Qué es imposible para ti? ¿Que tu hijo de las drogas pueda ser un gran hombre de Dios? ¿Qué es imposible para ti? Que no ves cómo la escuela le entra a tu hijo, pero mañana ver ser un profesionista exitoso. ¿Qué es imposible para ti? El tener miedo de que tu hijo o tu hija se va a casar y crees que es de dudosa procedencia la persona o no confías en él. ¿Qué es imposible para ti? ¿Es imposible que la iglesia a la cual asistes hoy pueda crecer? ¿Es imposible que Dios use a esos jovencitos que te sirven en la entrada? ¿Es imposible ver la obra de Dios crecer en nuestra ciudad porque no la hemos visto en años? ¿Qué es imposible para ti? ¿Qué es imposible para nosotros? Y a veces nos imaginamos que estos grandes hombres de Dios de la Biblia, David, Moisés, Abraham, Josué, todos estos hombres usados por Dios eran hombres superpoderosos y superestrellas y grandes hombres que la fe nunca les fallaba y que se veían así con pecho erguido. Pero sabes que esos hombres tuvieron muchos momentos de debilidad, muchos momentos. Ellos eran hombres como tú y como yo, pero sabes una cosa diferente. Ellos decidieron creer al Señor y crecer en su fe, viendo la obra de Dios avanzar en sus vidas. Y somos llamados a eso, iglesia. Como decíamos la semana pasada, en medio de tus luchas, en medio de tus desiertos, en medio de tus temporadas difíciles, Dios desea ser conocido. Dios desea que vea su mano y quiere derramar su poder sobre nuestras temporadas. Pero es necesario, número uno, volver a construir nuestra relación con Él, volver a acercarnos a Él en nuestra oración, en nuestra lectura de la Biblia. Comprarte un libro. No sé desde cuándo no te compras un libro cristiano. ¿Cuánto hace que no te compras una literatura para crecer en la fe? ¿Cuánto hace que no invitas a alguien a tu casa a comer juntos, a platicar, a edificarse? Dice Santiago capítulo 5 versos 17 al 18 respecto a las debilidades de estos grandes hombres. Dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró. Dice, ¿con qué? Con fervor. Oró que no lloviera y no llovió.
sobre la tierra durante 3 años y medio. Y luego dice el 18, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. ¿Tú crees que Elías era el que producía llover o no llover? Era Dios a través de Elías. Y él solo oró con fervor diciendo: Señor, haz que ellos puedan ver que tú eres el Dios todopoderoso. Y no estoy diciendo que tu oración y mi oración no es fervorosa. Yo sé que hay temporadas de mucho fervor en nuestra vida y te animo a estar orando fervorosamente, pero al final Dios es el que desea enviar su lluvia. Así que Elías se puso a orar. Cayó fuego del cielo, trató con los falsos profetas, con la idolatría. Pero hasta ahí aún no llegaba la lluvia. Tenía que seguir orando y aún dar pasos de fe hacia lo que Dios deseaba traer. El punto era que Dios quería bendecir a su pueblo, pero tenía algo en contra de su pueblo, y era que su pueblo caminara hacia el arrepentimiento. Que su pueblo reconociera que habían estado caminando lejos de Dios, siguiendo profetas, siguiendo ídolos falsos, lejos del sacrificio y del altar. Y quiero seguir leyendo en Primera de Reyes, ahí mismo, capítulo 18, verso 41 al 44. Después de destruir a los profetas, había que creer en la lluvia. Había que, como dice acerca de la fe Hebreos 11, ver las cosas que no son como si fueran, porque ese era el objetivo de Dios: bendecir a su pueblo otra vez con lluvia. Pero había ya algo que hacer, y era orar, era humillarse, era reconocer, era pedir más de Dios, pero arrepentirse. Y aquí está Elías. Entonces Elías dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Está hablando fe cuando había sequía. Dice el 42, Acab era el rey en ese tiempo. Se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. El número 43 dice: ve y mira hacia el mar, ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías ordenó: ve y dile al rey Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Wow. ¿Sabes? No había habido lluvia. Seguía la enfermedad, seguía la desesperación y estos ataques de pánico y ansiedades. Seguía el hijo en adicciones, seguía sequedad alrededor. Pero Elías hizo algo, y dice que se arrodilló, subió al monte, se arrodilló y dice que puso, no sé si voy a poder, pero puso sus cabezas entre sus piernas. ¿Por qué no? Se me va a romper el pantalón. Pero dice que puso su cabeza entre sus piernas. Y es bien curioso, no sé si sabías, pero esa era una posición en que las mujeres, según los historiadores, se ponían para tener a sus bebés, para empezar a pujar, y era la posición más cómoda para que el bebé naciera. Y en lo natural, en la historia, el pueblo necesitaba agua, necesitaba resurgir algo que no había estado. Y es bien curioso, pero no sé si sabías, y creo que todos lo sabemos, que somos padres y adultos. Para que un bebé nazca a los 9 meses tuvo que haber intimidad antes.
tuvo que haber relación antes. Tuvo que haber cercanía con el ser amado. Y es bien curioso, pero Elías entendía que después de esas grandes cosas que Dios había pedido quitar de en medio del pueblo, que eran los ídolos, que era levantar el altar, que era quitar a los profetas, las voces que nos desviaban de el propósito, era necesario ahora arrodillarse y pedir a Dios para que su lluvia descendiera. ¿Y sabes qué? Ha sido mi oración. Esta ha sido mi oración. Señor, aunque no veo lluvia, aunque no veo nubes, y me subí ya 10 veces al monte y sigo sin ver, si tu palabra dice que yo veré a través de la fe, es porque lo veré. Es porque tú no fallas en tus promesas. Es porque tú eres fiel hasta el final, y que lo volveré a ver otra vez. Y la lluvia que había sido hace 3 años y medio, volveré a verla otra vez, porque es tu promesa y tú deseas bendecirnos. Pero es bien curioso, y le dice a Acab antes de que llueva. Me encanta esto porque está hablando fe, y le dice: oye, vete, porque no vas a poder avanzar de los torrenciales que va a haber. Es como si yo ahorita te digo: hey, ¿estás enfermo? Ve a tu casa y haz maletas, porque te vas a ir de vacaciones cuando no podías irte. Ve y haz maletas, porque tu hijo va a regresar y va a ser aquel hombre de Dios. Pero es a través de la fe y rodillas, como en una posición de parto, porque van a hacer algo. Algo van a hacer en nuestra ciudad, iglesia. Algo van a hacer en tu familia. Algo van a hacer en esta casa. Y no sé si yo lo voy a ver, pero las generaciones lo van a ver. Así será, iglesia. Así será. Pero no solo es emocionante, sino requiere que tú y yo nos arrodillemos. Yo deseo ver a tus hijos amando al Señor, siendo los líderes de esta ciudad, pero no líderes corruptos que se dejan corromper, sino líderes que no se mueven ante la tentación. Yo deseo que tus hijos y mis hijos sean los maestros que enseñan vida y que enseñan con pasión y vocación a los demás. Deseo que tus hijos puedan servirte y servir a las generaciones que vienen. Deseo que tus hijos que están lejos puedan venir y ver que hay un Dios real y no un Dios tradicional como probablemente les hemos hecho ver. Empresarios justos que bendigan a las generaciones. Y ¿sabes qué? Que no los obliguen a trabajar más horas, que no los obliguen a ir los sábados hasta horas largas, que no retengan el salario, sino que entiendan que el valor del hombre es dedicar a Dios lo más importante, y decirles: hey, entiendo que este es nuestro negocio, esto es como Dios nos da de comer, pero entre más estés con tu familia, esto va a estar bien. Entre más tú puedas vivir bien, esto va a estar bien. Todo va a ir bien, vamos a poder bendecir a los demás, familias felices. Pero para eso necesitamos arrodillarnos, intimidad otra vez. Y no todos están dispuestos a tener intimidad. Me acuerdo cuando éramos jovencitos y soñábamos, andábamos en momentos donde veíamos milagros y así cosas sucediendo grandes, y entre muchos jóvenes se genera una energía diferente, y vamos y veíamos a Dios obrar, y orábamos por alguien y caía para atrás, y eran momentos muy emocionantes.
Y me acuerdo que nos poníamos a platicar y vamos a hacer algo y vamos a llenar el estadio Eres Benacosario, por lo menos el estadio Héctor Espino, de gente. Y probablemente nuestros líderes en ese tiempo se reían de nosotros, porque ¿sabes qué? Porque para que Dios haga cosas grandes necesita ir avanzando y creciendo nuestra fe. Muchas veces nos desesperamos como cristianos porque decimos que Dios no hace nada, como ellos sí están haciendo. Pero se trata de que Dios desea llevarnos de la mano en las cosas pequeñas. Dios desea llevarnos de la mano en la fidelidad, en las cosas pequeñas. Si yo no le doy la prioridad en las cosas pequeñas, ¿cómo nos va a entregar las cosas más grandes? ¿Cómo va a confiar a su iglesia cosas más grandes? Si tú y yo, cuando vemos la necesidad en la calle, no estamos dispuestos a atenderla. Si tú y yo, al ver a nuestro hijo sufrir, no estamos dispuestos a quitar nuestro orgullo y orar con él. Si tú y yo, al ver sufrir a algún pariente cercano, no estamos dispuestos a incomodarnos, a invitarlo a casa a platicar o llevarles alguna despensa, si tú y yo no estamos dispuestos a hablar su palabra, Dios desea hacer cosas grandes, familia. Y Él no está pequeño, por si lo habías creído estos últimos años y generaciones. Dios no es un Dios pequeño, ni está reducido o se fue desgastando cada vez, o ya está viejo, ya no hace las cosas que hacía antes. Él sigue siendo un Dios que llena estadios. Él sigue siendo un Dios que derrama amor inagotable, rescata del hoyo al caído, da vista a los ciegos. Él sana el cáncer, Él sana la soledad, Él sana la depresión, Él sana la mente del hombre llena de confusión. Él es el Dios al cual hemos decidido creer y en quien confiamos. Pero es importante volver al inicio. La fe es la certeza de lo que Él ha prometido. La fe es la certeza de lo que esperamos sea. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Dice que el siervo fue una y otra vez, y le dice Eliseo, orando de rodillas, le dice: hey, siervo, quiero llamarle Juan, ve por favor si ves algo de nube. Y Eliseo estaba arrodillado. Y sabes, creo que Elías no se levantó a ir a ver si venía la nube, porque se iba a decepcionar. Se iba a dar cuenta al ir y ver y no hay nada. Híjole, ya no iba a querer arrodillarse a orar. Entonces fue muy inteligente y dijo: no quiero decepcionarme de algo, no quiero oír nada, no quiero ver nada de la realidad. Quiero estar aquí en la presencia de Dios y creer por un milagro. Y aunque ya lo hablé, estoy por verlo. Aunque ya lo dijo su palabra, estoy por verlo. Entonces le dice: Juan, ve y ve otra vez. Y va Juan y dice: hey, señor Eliseo, todavía no se ve nada, híjole. Y sigue orando Elías, sigue orando, y luego le dice: oye, Juan, ve otra vez. Híjole, bueno, ahí voy. Y va y nada, Señor, no hay nada. Sigue enferma mi hija o mi hijo. Sigue el mismo diagnóstico contrario. Sigue mi fe fría. Sigue orando Elías. Oye, ve por quinta vez, sexta vez. Nada, Señor. Pero Señor, yo me imagino a Elías: Señor, si tú dijiste, tú lo vas a hacer. Si tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. Envía la lluvia, te lo pedimos con todo el corazón. Trae sanidad. Y en eso otra vez, 7 veces. Y le dice: Juan, ¿quisieras ir otra vez? Claro, Señor. Y luego viene emocionado y le dice: oye, Eliseo, se ve allá saliendo del mar una especie de nube
pequeñita, así como el puño de una persona. Y dice, me imagino a Elías levantándose y dice: corre, dile, ve y haz los preparativos, porque viene un aguacero así como Dios lo prometió, y viene y va a suceder. Y va corriendo el siervo obediente, aunque no se veía. Qué loco está esto, pero voy a ir porque voy a obedecer. Y va el siervo, ¿y qué crees? Se vino un aguacero. Se vino la provisión de Dios, se vinieron sus milagros, se vino lo que Él había prometido. Y ¿sabes qué, iglesia? Yo creo que veré aún en medio de nuestro tiempo un aguacero suceder, milagros suceder. Así lo dice su palabra. Y si tú lo crees, levanta tus manos y velo y apropialo para tu vida. Señor, yo voy a ver milagros en mi vida. ¿Y por qué no le expones tu necesidad? ¿Por qué no expones tu corazón delante de Dios y dile: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi lluvia, esta es la pequeña nube que aún no veo, pero que si tú lo has prometido, vas a enviarlo? Oh Cristo Jesús, tú lo puedes hacer hoy, así como lo hiciste en el pasado. Derrama tu lluvia, derrama tu lluvia, derrama por favor tu lluvia. Rompe las fuentes del cielo. Nos humillamos delante de ti. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo y haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Y rompe las fuentes del cielo. Señor, pedimos: rompe, abre el cielo, rompe